Ah, Vayan conmigo, hermanos, vamos a leer Génesis capítulo 1, verso 1, para orar y continuar con nuestra clase. Génesis 1:1 dice la palabra de Dios: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Amén. Vamos a hacer una oración y damos comienzo. Señor, Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, Señor, que nos concedes esta mañana. Gracias, Padre, por todo este estudio que hemos tenido a lo largo de este libro del Génesis. En el principio, Señor, el principio de todo, donde tú, Señor, en tu gracia decidiste revelarte de manera especial. Rogamos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, Señor, de nuestras faltas, de nuestros pecados, y que en tu gracia, Señor, nos ayudes a poder estar atentos, poder seguir conociéndote, Señor, a través de tu palabra, a través de este estudio, seguir mirando a Cristo como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestra esperanza, nuestro Dios. Y yo te pido, Padre, que bendigas este tiempo que juntos estamos teniendo como congregación en este libro, ya en la parte final de este libro, Señor. De verdad rogamos de tu ayuda, te lo pedimos en Cristo. Amén. Amén. Hermanos, hoy, como ya saben, hemos estado en el libro del Génesis, aprendiendo sobre este libro. Como les decía, hermanos, este libro del Génesis no es más que un libro, hermanos, donde Dios comienza, porque eso es lo que significa Génesis: en el principio, en los orígenes, el comienzo. Pero es el comienzo donde Dios se revela a nosotros. Como decía Génesis 1, en el principio creó Dios. O sea, antes de que todo existiese, Dios ya estaba, Dios ya existía. De hecho, como lo dice el comentario de la Biblia de la Reforma, que nosotros en Génesis conocemos en resumidas cuentas, resumidas palabras, nosotros vemos a Dios revelándose como de dos grandes formas. En su trascendencia, Dios es trascendente. O sea, eso lo que significa es que Dios existe aparte y fuera del universo que crea. Dice el comentario de la Reforma: su autoridad, su poder se demuestran por su habilidad de ordenar el mundo por su palabra. Él es tanto un Dios de orden que establece los límites, y es también la fuente de juicio moral que declara lo que es bueno. O sea, Dios crea todas las cosas, pero Él sobrepasa, Él llena, está por encima de todo lo que Él ha creado. Eso es el ser trascendente de Dios. Pero también vemos que Dios en este libro, en el principio, se ha revelado como ese Dios inmanente. O sea, ese Dios que trasciende todo lo que Él ha creado, pero que está cerca, que está presente. Dice el comentario: Dios como inmanente, la deidad que forma el primer hombre desde el polvo y después moldea una de sus costillas una compañía adecuada para él. Este Dios camina en el jardín y se comunica cara a cara con aquellos que ha creado. Aquí vemos, hermano, y ese es el tema del Génesis: a Dios revelándose de manera especial, Dios salvando, que haciendo todas las cosas por su poder, por su palabra. Dios, el hombre cae, Dios hace la promesa, Dios decide salvar a un pueblo, escoger a un pueblo, y continúa desarrollando el canon, se continúa desarrollando. Hermanos, nosotros estamos en la última parte del Génesis. Hoy vamos a ver el capítulo 46, y si nos da tiempo veremos una parte del 47. Pero en estos últimos capítulos, hermanos, nosotros hemos estado viendo la vida de los patriarcas, de Abraham, de Isaac y de Jacob, los patriarcas. Y comprender, hermano, el linaje de ellos, o sea, de ese linaje familiar, de esa promesa, de ese pacto que Dios hizo con Abraham, es crucial, como lo hemos dicho anteriormente, para entender toda la Biblia.
ya que es a través de ellos, a través de Abraham, de Isaac y de Jacob, es que Dios comienza a revelar su plan de redención. Y como por ejemplo lo ha resumido el Ministerio Nine Marks, Dios está haciendo un pacto de gracia con un hombre y sus descendientes que bendecirá a todo el mundo. En este pacto Dios ha prometido ser su Dios. También promete unilateralmente que ellos serán su pueblo especial y que ellos vivirán en el lugar especial de su elección y disfrutarán de una relación única con Él bajo su gobierno. Eso es lo que nos enseña y que resume el libro del Génesis. Dios revelándose como lo que Él es y haciendo un pacto con Abraham. Vayan conmigo, hermanos, para continuar con nuestra clase, al capítulo 46 del Génesis. Capítulo 46 del libro del Génesis. El hermano Samuel en la clase anterior, él nos estuvo hablando de ese encuentro de José con sus hermanos en Egipto, de todo lo que sucedió con Judá, por el caso de Benjamín. Eso el hermano Samuel nos estuvo conversando a detalle, a profundidad sobre este tema. Vemos que José se da a conocer a sus hermanos en el capítulo 45 y así llegamos a Génesis capítulo 46. Génesis capítulo 46. Hermanos, este capítulo se nos narra como la salida de Israel hacia Egipto, o sea, dejando a Canaán y yendo hacia Egipto. Dice el verso 1, yo no sé si está el micrófono y nos pueden apoyarle con la lectura o yo sencillamente los leo, no sé cómo lo podemos hacer. Sí, para hacer un poquito la clase tal vez más interactiva. Sí, no sé si Ernesto, hermano, si quieres puedes leer Génesis 46 del 1 al 4, o Edgar, adelante, hermano. Génesis 46 del 1 al 4. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver y la mano de José cerrará tus ojos. Tus ojos, amén. Hermanos, sin lugar a dudas, aunque al principio se sorprendió Israel de que José todavía estuviera vivo, él pensaba que obviamente durante muchos años él creyó que estaba muerto, pero Jacob creyó, debido al informe que ya habíamos estudiado en la clase pasada, el informe que le dieron sus hijos de que su hijo estaba vivo, y él tuvo, sin lugar a dudas, la intención de volver a ver a su hijo antes de su muerte, como lo vimos en Génesis 45. Pero hay algo interesante que nosotros vemos en el comienzo de este capítulo, hermanos, que vemos la evidencia de que Dios ordenó el gobierno de José en Egipto y por lo tanto su llamado a Israel de vivir en esa tierra del Nilo. Sin embargo, no fue suficiente para que Jacob abandonara Canaán. Él necesitaba, hermanos, Jacob en este tiempo, él necesitaba la palabra del Señor, la confirmación del Señor, para que él se pudiera mover. Y es por eso que le vemos acá que dice: Israel salió con todo lo que tenía y llegó a Beerseba. Y eso es bien interesante, hermanos, Beerseba, porque fue en Beerseba donde era el lugar donde Abraham había adorado a Dios, como lo leemos en Génesis 21:33. Ese era el lugar de adoración, hermanos, de Abraham y de Isaac. Por ejemplo, en Génesis 21, verso 33, leemos, dice: Abraham plantó un tamarisco en Beerseba y allí invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Pero no solamente fue el lugar de adoración de Abraham, sino también fue un lugar de adoración para Isaac, según nos narra Génesis 26 al 33, Génesis 26:3, perdón. Y dice: de allí
Isaac subió a Beerseba y el Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Y dice el 25: Isaac construyó un altar e invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda y allí abrieron los siervos de Isaac un pozo. El punto es que vemos, hermanos, a Israel, a Jacob, adorando en el mismo lugar que adoraban sus padres y su abuelo. Hermano, el hecho de que Jacob buscara la confirmación directa de su traslado a Egipto no es sorprendente debido a la historia familiar, que es lo que les acabo de decir. Después de todo, Canaán iba a ser la herencia de los descendientes de Abraham, como lo vimos en Génesis 12. Hermanos, dejar Canaán podría ser, escuchen esto, una señal de incredulidad. Y es por eso, hermanos, que Jacob se detiene en Beerseba. Y él lo que está haciendo, hermanos, básicamente en esta salida es buscar el rostro del Señor, es buscar la dirección del Señor. Eso es lo que está haciendo Israel en este tiempo. Él se detiene en Beerseba para buscar el rostro de Dios. Como decía, Beerseba fue el hogar de Isaac, y Jacob mismo había ofrecido sacrificios al Dios de su padre Isaac. Esa es una prueba de que se alinea con las promesas de la tierra y descendencia que Jehová había hecho a sus padres. Y es en Beerseba, hermanos, como les digo, donde Israel se detiene, y como dice el final del verso 1, y ofreció sacrificios al Dios de Jacob, al Dios de Isaac. Llegamos al verso 2, y dice: Dios habló a Israel en una visión nocturna y dijo: Jacob, Jacob, y él respondió: aquí estoy. Hermanos, y una vez más vemos acá y a lo largo del Génesis, como les decía, a Dios, a ese Dios inmanente, o sea, que está presente con su pueblo, con sus hijos. Y dice que le habló en una visión nocturna, le dijo: Jacob, Jacob. Y dice el verso 3, y fíjense lo que está haciendo Dios, le dice: yo soy Dios, el Dios de tu padre. Dice: no tengas miedo de ir a Egipto, porque allí te convertiré en una gran nación. Yo mismo bajaré contigo a Egipto y también te levantaré de nuevo, y la mano de José cerrará tus ojos. Hermanos, vemos a Dios que se le aparece a Jacob en visión y le habló. Y vemos a Dios, hermanos, a que le asegura que es su voluntad que su familia deje donde él estaba y se fuera a Egipto. Era parte de la voluntad de Dios que ellos fueran a Egipto. Hermanos, el Señor, sin lugar a dudas, Dios, en este texto que acabamos de leer, en el verso 2, vemos que Dios llama a Jacob 2 veces. Y Jacob responde: aquí estoy, hermano. Y esto es exactamente lo que Dios hace cuando llama, cuando confirma sus promesas a Abraham. Llamó a Abraham de la misma manera, llamó a Moisés de la misma manera y a Samuel de la misma manera. Hermano, y esto es crucial para el avance de la historia de la salvación. Hermanos, el ir a Egipto, de que Israel saliera a Egipto, hermanos, sin lugar a dudas es vital, es parte del plan del Señor en la historia de la redención. Hermano, porque es precisamente en Egipto donde Israel se hace una gran nación. Es donde Dios permite que se conviertan en una gran nación que Dios más tarde, sin lugar a dudas, redimirá para su gloria. Nuestro padre amablemente asegura a Jacob su presencia. Fíjense lo que dice: y respondió: yo soy el Dios de tus padres, no temas descender a Egipto. Sin lugar a dudas, hermanos, si Dios le está diciendo eso a Israel, porque probablemente era un choque que él tenía. O sea, tú nos has prometido esta tierra y ahora me dices que me vaya. O sea, sin lugar a dudas, por eso es que vemos que Israel está buscando el rostro del Señor, porque probablemente había temor en su corazón.
y necesitaba la dirección del Señor. Dice, y yo haré, dice Dios, porque allí en Egipto haré de ti una gran nación, como lo dice en el verso 3. Vemos que también se le dice a Jacob que algún día él será criado de nuevo desde Egipto. Dice, en última instancia, esto espera con ansia la resurrección, sin lugar a dudas, cuando Jacob en su cuerpo y en su espíritu sea restaurado a la vida para gobernar sobre Canaán. Y en este punto, hermanos, de esto que está pasando con Israel, que él deja Canaán y él va hacia Egipto, hermanos, Matthew Henry, un comentarista, él citó algo muy importante, y fíjense lo que dice Matthew Henry. Dice, cualquiera que sea el valle bajo u oscuro al que seamos llamados en cumplir en cualquier momento, podemos estar seguros, si Dios desciende con nosotros en él, de que seguramente nos levantará de nuevo. Dice, si va con nosotros a la muerte, seguramente nos llevará de nuevo a la gloria. Hermanos, sin lugar a dudas, Jacob probablemente él no esperaba que el Señor lo llamara y le dijera que se fuera a Egipto. Sin lugar a dudas, probablemente no lo esperaba. Y de la misma manera, hermanos, a nivel como aplicativo para nosotros, de la misma manera, nosotros también podemos encontrar a Dios llamándonos a hacer cosas difíciles por Él, cosas que tal vez no entendemos, pero al igual que Jacob, nosotros podemos estar seguros que Él estará con nosotros, que Él está y estará con nosotros, incluso cuando debemos ir a lugares donde probablemente no querramos ir. Y eso es lo que está pasando en estos textos que estamos leyendo con Jacob. Él está yendo, él está confiando en el Señor, pero sin lugar a dudas es una decisión difícil, porque es ir a Egipto, a un país pagano, un país entregado a la idolatría, y Dios le está diciendo, allí yo quiero que tú vayas. Es allí donde yo voy a hacer de ti una gran nación, y es allí donde yo estoy haciendo mi voluntad. Luego llegamos al verso 5, del 5 al 7, yo no sé quién lo pudiera leer. Vemos que ya la mudanza de Canaán, versos 5 al 7, alguien que lo pueda leer, por favor. Egipto, amén. Hermanos, sin lugar a dudas, aquí estamos viendo ya la mudanza de ellos a Egipto con todo lo que ellos tenían. Jacob no ha pasado sin disciplina por la forma astuta y engañosa en que manipuló a su padre Isaac cuando robó la bendición de su hermano, el primogénito, además de ser engañados para que su tío Labán, aquí estamos haciendo como una recapitulación de lo que había pasado en la vida de Jacob. Él fue engañado, él engañó a su padre. Él, además de ser engañado, fue engañado por su tío Labán para que se casara con Lea. También fue engañado cuando le dijeron que su hijo favorito había estado muerto. Hermanos, Jacob, de hecho, él usó una cabra. Dice, él usó una cabra y algo de ropa para engañar a su padre, y luego sus hijos mataron una cabra y regresaron y rasgaron la túnica de José para engañar a su padre. El punto es que, hermano, el Señor no permite que su pueblo peque sin enfrentarse a su mano correctiva. Pero ¿por qué hago mención a esto, hermanos? Porque, sin embargo, a pesar de que en nuestro pecado el Señor nos disciplina y el Señor nos perdona, sin lugar a dudas, Dios, cuando hemos venido a Cristo y tenemos una relación con Él, nuestro Padre nos disciplina, pero aún con gracia, para que no nos destruya, como nos revela esta parte que acabamos de leer. Hermanos, Dios
Y el punto es que vemos la disciplina a lo largo de la vida de Jacob, pero también vemos la gracia del Señor. ¿Y desde qué punto, hermanos? Porque Dios, Él pudo haber permitido que Jacob o Israel muriera sin ver a su hijo amado, su hijo José. Pero esto no es lo que sucede. El Señor le dice a Jacob que la mano de José iba a cerrar sus ojos, o sea que él iba a ver a su hijo. En otras palabras, hermanos, el patriarca volverá a ver a su amado hijo y lo precederá en la muerte. Jacob no tendrá que soportar la trágica visión que ningún padre quiere ver, la muerte del niño antes que la del padre. Y en este pasaje, hermanos, que acabamos de leer, vemos el comienzo del viaje de Jacob con su familia a Egipto, luego para sobrevivir a la hambruna. Por eso era que ellos estaban saliendo de donde ellos estaban, de Canaán, por la situación difícil, y Dios los lleva a Egipto. Y nosotros sabemos, hermanos, porque ya tenemos sin lugar a dudas el canon revelado, completo, que así era la voluntad de Dios. ¿Por qué? Para preservar la vida de los hijos de Jacob. Porque ¿qué pasa si muere Jacob con sus hijos en Canaán? ¿De dónde iba a venir la simiente? La simiente que se había prometido en Génesis 3:15. Por eso Dios permite en su providencia, hermanos, que ellos vayan aún a Egipto. De hecho, hermanos, Juan Calvino señala en su comentario sobre Génesis 46 que Jacob tiene un nuevo vigor una vez que Dios lo envía a la tierra del Nilo. Si bien Jacob fue ciertamente alentado por la palabra de Dios, hay que admitir que el pasaje también enfatiza principalmente la fragilidad de Jacob. Ya Jacob es un anciano, tiene 130 años, nos dice el capítulo 47, verso 9, y debe ser llevado por sus hijos en los vagones de Faraón. Vemos a Jacob ya un anciano. Hermanos, y escuchen esto, como un comentarista lo dice, esta realidad, hermanos, de la fragilidad, de la debilidad de Jacob, es un recordatorio, escuchen, sorprendente, de que las promesas de Dios no se logran con el esfuerzo humano. Hermanos, Dios lleva a cabo sus promesas aun cuando la persona está débil, aun cuando la persona está frágil, aun cuando la persona está tras su debilidad, su pecado. Dios, hermanos, va orquestando todo para llevar a cabo sus promesas. Por ahí vemos a Jacob, hermanos, que luchó contra el Señor hasta un punto muerto, como lo leímos en Génesis 32, pero no puede ir por sí mismo a Egipto. Él luchó con aquel varón de Dios, pero ahora, al final de su vida, no puede ni siquiera ir a Egipto, donde se convirtió en una gran nación. Si ven el contraste, fue en Egipto donde Dios usó a Jacob para que se convirtiera en una gran nación. Ni siquiera fue cuando luchó con el ángel. Dios debe guiarlo de allí de manera providencial, dirigiendo los eventos que llevan a José al poder para que Jacob pueda permanecer allí a salvo. Hermanos, en verdad la voluntad del Señor se cumple por su espíritu, no por nuestro poder, por su promesa, por su palabra. Yo quiero traer como a nivel de aplicación, hermanos, leía un artículo y el autor decía: recientemente un líder cristiano preguntó retóricamente, un pastor en una conferencia preguntó retóricamente: ¿cuándo creeremos que el poder de Dios está donde Él dice que está? Está haciendo la pregunta el hermano, le dice: ¿cuándo vamos a creer eso? Y dice, básicamente está diciendo que aunque nuestros esfuerzos son importantes, nuestra inteligencia o respetabilidad en la cultura no hacen crecer el reino del Señor. Dice, debemos, y eso es lo que nosotros como creyentes debemos hacer, dice, debemos aprender a depender del Espíritu de Dios tal como lo hizo Jacob y tratar de seguir las sencillas instrucciones de la palabra de Dios en nuestra vida cotidiana. Solo entonces nuestro impacto será profundo y duradero. Y eso es lo que vimos en la vida de Jacob. O sea, el punto es que nosotros tenemos que rendirnos, hermanos, a la independencia completamente del Espíritu de Dios, hacer su voluntad, lo que el Señor nos ha dicho, y confiar en Él, hermanos. Y eso es lo que va a usar Dios para impactar la vida de muchos y principalmente la de nosotros.
Hermanos, en los capítulos que siguen, ahí se nos empiezan a narrar desde el verso 8 más o menos hasta el 25. Nos da una lista detallada de la familia de Jacob. ¿Quiénes fueron los que salieron de Canaán hacia Egipto? Ahí nos da una lista detallada, y aunque el cumplimiento de las promesas siempre es seguro, aunque lo que Dios promete siempre lo va a cumplir, sin embargo, hermanos, el cumplimiento de esa promesa puede ser lento, puede tomar tiempo. De hecho, nosotros lo vemos aún, nosotros sabemos que Cristo va a volver. De hecho, Pablo y los apóstoles, los discípulos, ellos esperaban que Cristo volviera, pero han pasado 2000 años y todavía el Señor no ha regresado. Lo estamos anhelando, lo esperamos, pero el punto es que, hermanos, las promesas de Dios suelen tomar tiempo. No es en nuestro tiempo, sino en el tiempo perfecto de Dios. Entre mis notas dice, ahora han pasado 215 años, escuchen, 215 años desde que Dios le había hecho la promesa a Abraham en Génesis 12. 215 años aproximadamente. Dios le había prometido a Abraham hacer de él una gran nación en el capítulo 12. Sin embargo, esa rama de su simiente, la cual fue hecha la promesa, solamente había aumentado a 70. Si estamos viendo, hermanos, que te estaba tomando tiempo, Dios estaba siendo fiel a sus promesas, porque Dios no cambia, Él es fiel y lo que Él promete cumple. Pero, hermano, muchas veces toma tiempo, y eso es lo que estamos viendo en Jacob con su familia, que habían pasado 200 años y solamente eran 70, aquellos que Dios había dicho que iban a ser una gran nación. Por ejemplo, como decía el verso 8, dice, ahora estos son los nombres de los descendientes de Israel que vinieron a Egipto, Jacob y sus hijos. Hermanos, hablando más de este tema, Abraham escuchó por primera vez la llamada del Señor a los 75 años, cuando Dios prometió multiplicarlo y llevarlo a Canaán. Nuestro padre en la fe, y escuchen esto, nuestro padre en la fe no experimentó la plenitud de la palabra de Dios para él antes de morir, porque fue directamente padre de un solo hijo prometido, Isaac. 25 años después de que el Señor le hablara por primera vez, dice a Isaac, del mismo modo Isaac no vio mucho parte de esta promesa, ya que también dio a luz a un hijo prometido, Jacob. El punto es que estamos viendo, hermano, y en esta historia del Génesis, y hemos avanzado en 46 capítulos, pero lo que estamos viendo, hermano, es un avance del plan de redención de Dios, pero es un avance, hermano, lento en cierta manera, lento a nuestros ojos. Hermanos, al nacer Jacob, habían pasado alrededor de 85 años después que el Señor lo llamó, después que Dios llamó a Abraham. Jacob vio que la promesa divina se cumplió más plenamente que sus antepasados. Él engendró 12 hijos, Abraham y Jacob habían engendrado uno. Hermanos, y este texto enumera a los 70 descendientes que bajaron de Jacob, de Egipto, a Egipto con Jacob. En relación a este número, hermanos, dice, algunos hijos de Benjamín son enumerados en el verso 1, son en realidad sus nietos, porque a nivel del número se menciona 70, más luego se mencionan 76, pero el punto es que ese es un número general, hermanos, pero más o menos ese es el rango. La compañía de descendencia conocida por Jacob es más grande que la conocida personalmente por Abraham y Isaac. Ellos eran mucho más. Sin embargo, hermanos, Jacob no vería que su gran familia se convirtiera en una nación. Jacob no llegó a ver eso, por lo que él también debía seguir confiando en la palabra del Señor, aún más allá de lo que él podía ver. Y a modo de aplicación, hermanos, a modo de aplicación, hoy, al igual que Jacob, nosotros también esperamos que las promesas de Dios alcancen su plenitud. Y como Jacob tenemos evidencia a nuestro alrededor de que el Señor está cumpliendo su palabra, aunque las pruebas que podemos ver son mucho mayores. Hoy en día
en todo el mundo, los hijos de Abraham en todas las naciones están siendo criados para glorificar al Señor, como lo estaba haciendo Jacob en Egipto. Dios lo estaba criando, Dios lo estaba levantando, Dios lo estaba fortaleciendo. Y esa debe ser nuestra oración, de que fielmente por la difusión del Evangelio y sacrifiquemos, y nuestros sacrificios, que el reino de Dios crezca y que los hijos de Abraham vengan al Mesías. Eso es parte de nuestra labor. De hecho, hay un texto donde nos dicen que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por costumbre, sino que Él es paciente. Dios no ha permitido que Cristo no ha venido, hermano, porque Él es paciente y Él está completando su pueblo, salvando a su pueblo. Hermanos, en los versos 26 al 27, alguien que lo pueda leer, que tenga el micrófono adelante, hermana, por favor. 26 al 27, hablando de esos 70 en Egipto. Ok, 26 al 27 dice: todas las personas de la familia de Jacob que vinieron a Egipto, descendientes directos suyos, no incluyendo las mujeres de los hijos de Jacob, eran en total 76 personas, y los hijos de José que le nacieron en Egipto eran 2. Todas las personas de la casa de Jacob que vinieron a Egipto eran 70. Amén. Amén. A pesar de su pecado, a nuestros primeros padres se les concedió una revelación especial de la gracia del Señor cuando Él prometió aplastar la cabeza de la serpiente en Génesis 3:15. La condena, ellos aprendieron, no sería el destino eterno de aquellos que ponen su fe y que se identifican con la simiente de la mujer, el Redentor. Sin embargo, hermanos, el pecado de Adán, como lo vimos al principio, arruinó la creación, pero el Todopoderoso se comprometió misericordiosamente a deshacer lo que Adán había hecho. Sin embargo, dice, la semilla de la mujer fue magullada en la cruz, derrotó al diablo, y aún así Cristo sufrió más aflicción que su pueblo. Nuestro Padre dijo que compartiríamos el dolor del Salvador. Abraham y aún sus hijos aprendieron esta verdad cuando el Señor prometió llevar a sus hijos a una tierra extranjera, como lo vemos en Egipto. De hecho, hermanos, nosotros estamos en Génesis 46, que de hecho es como la perfecta transición al libro de Éxodo. Y nosotros sabemos que Dios, aún para cumplir su plan, los llevó a Egipto para preservar su vida. Pero nosotros sabemos que años luego Israel se volvió en esclavos de los egipcios, luego que el faraón y que José mueren. Hermano, por supuesto Dios llevó a los hijos de Abraham a un país extranjero, como dijo, 66 miembros de la familia de Jacob, sin incluirse a sí mismo. Como les decía, los eruditos no están de acuerdo con este número, pero dice probablemente que provenga de... A los 60 descendientes masculinos de Israel nombrados, de ellos dicen restan a los de los de Onán. Pero el punto, hermanos, es que en particular Moisés, porque de hecho es Moisés quien nos está narrando, dice en particular Moisés nos cuenta, y este es el punto del número, cuenta la familia de Jacob en 70 años después de decirnos que eran 66 descendientes. A nivel de aplicativo, hermanos, para avanzar en el tiempo, dice Juan Crisóstomo, comenta sobre este pasaje que estamos leyendo y su posterior cumplimiento. Dice, nosotros como creyentes hoy día, dicen, debemos sentirnos asombrados y vencidos por la providencia de Dios y el hecho de que sus deseos nunca puedan fallar, sin importar cuántas personas hagan todo lo posible. Dice, podemos estar absolutamente seguros de que el Señor completará todo lo que ha prometido y nada puede interponerse de su camino. Y al final eso es lo que estamos viendo, hermanos, en estos textos, el cumplimiento de Dios a través de Jacob y su familia. En el verso 28 al 30 vemos a Jacob, a Israel, que se reúne con sus padres, se encuentra con su hijo José. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Génesis 46 del 28 al 30. Vemos a José
y a Jacob y a sus hijos reunidos. Por aquí. Ajá. Del 28 al 30, por favor. Ajá. Ok, dice, Jacob envió a Judá delante de sí a José para indicar delante de él el camino a Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén. José preparó su carro y subió a Gosén para ir al encuentro de su padre Israel. Apenas lo vio, se echó sobre su cuello y lloró largamente sobre su cuello. Amén. Amén. Al 30. Al 30, hermana. Ok, entonces Israel dijo a José, ahora ya puedo morir, después que he visto tu rostro y sé que todavía vives. Amén. Amén. Sin lugar a dudas, hermanos, esta historia es un reencuentro entre Jacob y José, su hijo. Dice, uno de nuestros anhelos más profundos como seres humanos es reunirnos con seres queridos después de una larga ausencia. Por ejemplo, él dice, consideremos, por ejemplo, una esposa cuando su esposo se va a la guerra, un soldado, va a una batalla por años y cuando llega se abraza, se llenan de besos. Pensemos también, por ejemplo, en un niño que espera la visita de sus abuelos que viven en otro país, en nuestro estado, que espera junto a la ventana durante horas y horas para verlos llegar, ya sea que tengamos hijos en la universidad, un amigo que vive a cientos de millas. Todos hemos conocido el dolor de la ausencia y la alegría de reunirse, y eso es lo que estamos viendo en la vida de Jacob con su hijo José. Es esa experiencia maravillosa que tuvieron al reencontrarse. Habiendo hecho una pausa para enumerar los nombres de los hijos de Jacob, ellos llegaron a Egipto a petición de José. Moisés ahora describe el primer encuentro entre Jacob y José en más de 2 décadas. José preparó su carro para reunirse con su padre, y un detalle fácilmente omitido por Moisés incluyó que, para recordarnos el magnífico estado de José y por lo tanto su amable perdón de aquellos que lo odiaban. Hermanos, José, recordemos que él era la mano derecha de Faraón. Él tenía el poder para hacer todo lo contrario, para no recibir a sus hermanos. Recuerden que sus hermanos los habían vendido a los madianitas, y José está en un puesto de poder. Sin embargo, José fue amable con sus hermanos arrepentidos, mostrándonos cómo el pueblo de Dios paga el mal con el bien. Recuerdo a Romanos 12. Eso es lo que estamos viendo, hermanos, en la vida de José. Aquellos que le pagaron con mal, él ahora le está pagando con bien. Después de lágrimas y abrazos, vemos a Jacob diciendo que él podía morir en paz después de reunirse con José. Dice, el patriarca había estado convencido de que lloraría inquietantemente la muerte de José hasta la tumba. ¿Se recuerdan que lo vimos en Génesis 37? Él dice, yo voy a ir al Seol a morir, entristecido, enlutado con la muerte de mi hijo. Pero vemos ahora, había estado convencido de que lloraría la muerte de su hijo, pero podría enfrentarse a su fin con confianza y esperanza después de ver a su hijo. Los cristianos, dice, tenemos una experiencia similar hoy día. En un sentido figurado, José murió y se levantó de nuevo ante los ojos de Jacob. Ahora conocemos el más grande que José, que fue literalmente resucitado. Por lo tanto, podemos enfrentar como cristianos la muerte en paz. De acuerdo a 1 de Pedro 1, 3. Dice, es apropiado que Jacob enviara a Judá por delante para llevarlo a José, ya que él fue el que inició los eventos que causaron la ausencia de José. Hermanos, y a modo de aplicación en este tema y en este ejemplo que vemos en este texto, en este reencuentro de Jacob con José, de José con sus hermanos, y yo creo que todos, hermanos, en este punto podemos llevarnos a la reflexión. Dice, podemos pensar en un pariente o amigo al que no hayamos visto en muchos años. ¿Cómo ha estado nuestra relación con esas personas?
La relación ha estado en un mal estado. Si ha sido así, debemos tomar el tiempo, y aún como creyentes, tomar el tiempo para ponernos en contacto con esas personas y restaurar la relación lo antes posible. Si hay un pecado en el medio, tomemos el tiempo para orar por nuestros corazones y los corazones de esa persona. Debemos recordar que Dios envió a su Hijo al mundo para restaurar su relación con nosotros. Y nosotros somos ministros de la reconciliación. De la misma manera en que José perdonó a aquellos que le hicieron mal a su familia, nosotros de la misma manera tenemos que seguir este ejemplo de José. Y es lo que la Biblia nos llama: perdónense unos a otros, ámense unos a otros. Y sé, hermano, que esto es fácil leerlo, cuántas veces lo hemos leído, pero en la práctica nos cuesta. Pero aquí tenemos un ejemplo de un hombre piadoso, y es lo que estamos llamados a hacer, a restaurar esas relaciones con aquellos que esa relación está rota. Déjenme avanzar. Como les decía, en la parte final de este capítulo, de los versos 31 al 34, si alguien lo puede leer, por favor. 31 al 34, hermana. Amén. Y José dijo a sus hermanos y a la familia de su padre: subiré y lo haré saber al faraón, y le diré: mis hermanos y la familia de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí. Los hombres son pastores de oveja, pues son hombres de ganado. Han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tienen. Hasta el... Sí, está 34. Y cuando Faraón los llame y les diga: ¿cuál es su ocupación?, ustedes responderán: sus siervos han sido hombres de ganado desde su juventud hasta ahora, tanto nosotros como nuestros padres, a fin de que habiten en la tierra de Gosén, porque para los egipcios todo pastor de oveja es una abominación. Amén. Hermanos, aquí vemos, consideró justo hacerle saber a Faraón, José, que su familia iba a establecerse en sus dominios. Si otros deciden poner nuestra confianza en nosotros, no debemos ser tan bajos como para abusar de ellos e imponernos. Vemos a José yendo con Faraón, hablando sobre sus hermanos, intercediendo por sus hermanos. Pero ¿qué es lo que está haciendo José, hermano? Hubo un tiempo en que ellos se confabularon para deshacerse de él. José quería que ellos vivieran solos en la tierra de Gosén, que estaba más cerca de Canaán. Dice el texto que ser pastor era una abominación para los egipcios, pero José no quería que ellos fueran avergonzados al reconocer aquella ocupación de ellos ante el faraón. José pudo haberlos puesto en un puesto en la corte, pero tales distinciones los hubiera expuesto a la envidia de los egipcios y a la tentación de olvidar a Canaán. Hermano, el punto es que estamos viendo a José, aún en su sabiduría, protegiendo a su familia, aún de esa cultura egipcia. Y él los coloca en Gosén, lo más cerca de Canaán, de la tierra donde Dios se le había prometido. Hermanos, a nivel de aplicación, una vocación honesta no es una desgracia. Una vocación honesta no es una desgracia, ni debemos contarla como tal, sino más bien reconocer que es vergonzoso estar ocioso y no tener nada que hacer. Generalmente es mejor que la gente permanezca en las vocaciones en que fueron criados y en las que están acostumbrados, cualquiera que sea el empleo y condición que Dios en su providencia nos haya asignado. A nivel de aplicación final, hermanos, porque ya se nos está yendo el tiempo y dejar un tiempo para comentarios. Hermanos, a nivel de conclusión y Cristo en estos capítulos, nosotros, como hemos dicho en las clases anteriores, vemos que José es un tipo de Cristo en la palabra de Dios. Pero nosotros debemos ver, hermanos, y aún Génesis, como lo hemos visto conectado a través de las historias que se nos narran,
La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Nosotros vemos que la Biblia, hermanos, y aún Génesis, con toda la palabra de Dios, está conectada. Tiene un propósito, dice, es una sola narrativa en cada historia y cada personaje señala a una persona que es más grande. Y eso es lo que vemos en esta historia. La historia de Adán y Eva, por ejemplo, no se trata del primer hombre y de la primera mujer. No, hay un mejor y verdadero Adán que pasó la prueba en el huerto y cuya obediencia se nos confiere. Hay un mejor y verdadero Abel que fue inocente asesinado y cuya sangre clama por nuestra absolución en vez de nuestra condenación. Hay un mejor y verdadero Abraham, de quien hemos estudiado, que contestó el llamado de Dios para dejar todo lo cómodo y familiar y salir al vacío y crear un nuevo pueblo de Dios. Hay un mejor y verdadero Isaac, el hijo de risa, de gracia, que no solo fue ofrecido por su padre en el monte, sino que verdaderamente fue sacrificado por nosotros. Hay un mejor y verdadero Jacob, escuchen, quien luchó y recibió el golpe de la justicia que nosotros merecíamos, para que al igual que Jacob solo recibiéramos las heridas de gracia que nos despiertan y nos disciplina como Jacob. Hay un mejor y verdadero José, quien a la diestra del rey perdona a los que le traicionaron y vendieron y que usa su nuevo poder para salvarlos. Que nosotros sabemos que ese que es Cristo, el Cordero Pascual, inocente, perfecto, indefenso, inmolado, para que pasara de largo el ángel de la muerte. Él es el verdadero templo, el verdadero profeta, sacerdote y rey. Cristo es el verdadero Cordero y sacrificio, la luz verdadera y el pan verdadero. Hermanos, la Biblia, como les decía, no es una serie de historias desconectadas, es una sola narrativa que nos señala a una persona y es Cristo. Y este es el propósito de esta historia, hermanos, de salvar a Israel, a Jacob. Es Dios cumpliendo su promesa de que iba a venir un Salvador. Y en esta historia Dios está llevando a cabo ese plan al preservar la vida de Jacob y de sus hijos y de su familia. Porque sabemos, como lo dice Mateo 1, dice la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y Abraham fue padre de Isaac, Isaac fue padre de Jacob, y Jacob de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sara, cuya madre fue Tamar. Hermanos, fue por medio de Judá, hijo de Jacob, quien Dios sostuvo y alimentó y mantuvo en vida en Egipto. Fue por medio de quien vino nuestro Salvador. Amén. Yo no sé, hermano, tenemos 5 minutos. ¿Algún comentario, pregunta que quieran hacer? No, como les decía, no pensemos en la Biblia como un libro desconectado, o en esta historia de Jacob desconectado, hermanos. Todo nos conecta y todo nos lleva y nos apunta a Cristo. De hecho, el Señor lo dijo. La ley, Moisés, los profetas hablan, es de mí, a los discípulos en camino de Maús, no sé si lo recuerdan. O sea, y no podemos ver la Biblia, hermanos, sin Cristo. No podemos, porque Cristo está allí. Toda la Biblia, de hecho, es acerca de Él. Adelante, hermano Miguel. Ajá. Sí, cuando tú decías que José hizo planes sabios para que estuvieran en la tierra de Gosén, porque estaba cerca de Canaán, mirando hacia el futuro, pues. Pero hay algo más importante que eso, y es el hecho de que la protección consistía también en el hecho de que evitar de que se mezclara la raza con los egipcios, porque la identidad pura era necesaria para Israel. Y el enemigo ha estado tratando de destruir Israel de esa manera. En la historia de la redención vemos muchas veces cómo ha ocurrido esto, y luego fuera ya extrabíblicamente lo que ocurrió cuando el holocausto. Es decir, el enemigo ha tratado de destruir la nación de Israel de muchas maneras, pero Dios la ha necesitado siempre pura, o sea, lo más pura posible, porque se supone que hay muchas mezclas de todas maneras ahora. Sin embargo, hay un remanente que permanece desde siempre. Y el Señor, en esta historia de Génesis, de Egipto, eso fue parte de lo que hizo, o sea, protegerla de la mezcla con los egipcios y entonces perder la identidad. Sí, hermano, así, protegerlos tanto físicamente, pero como aún espiritualmente, de que no se contaminaran. Hermano,
hay que enfocarse también en cómo Israel reacciona, sabiendo que su hijo preferido está vivo. Es para salir corriendo y no pensar en más nada. Pero más sin embargo, él fue y oró y ofreció sacrificio al Señor, dependiendo todavía de la obra que estaba haciendo el Señor en su vida. La verdad que el Señor fue bueno con Jacob, a pesar de todas las metidas patas que en su metió. gracia. Y nosotros vemos, hermanos, Jacob, Isaac, Abraham, hermanos, fueron salvados por gracia, porque fallaron y pecaron. Ahí el mismo Jacob. De hecho, toda esta historia, hermano, es parte de las consecuencias de su pecado, pero el Señor en su gracia, hermano, sabe, su gracia es mayor. O sea, nuestros pecados abundan, pero su gracia es mayor, y ahí vemos aún en su gracia, hermano, le permitió ver a su hijo, preservar. Pero también vemos muchas cosas buenas de Jacob, sin lugar a dudas, hermanos. Y a veces nosotros actuamos al revés. O sea, debemos buscar el rostro primero de Dios en oración, en su guía, y después actuar. Nosotros actuamos y después queremos buscar el rostro de oración de Dios y la dirección de Dios. Entonces, y por eso a veces pasan las consecuencias. Y a todos nos pasa, pero es así, hermanos. No sé si hay alguien más que quiera... No, y es interesante en el caso de José, hermanos, yo estaba pensando en eso, en el hecho de cómo un hombre, bajo la sabiduría de Dios, en dependencia del Espíritu de Dios, pudo bendecir a muchos. O sea, y ahí vemos un ejemplo más del tipo, de la tipología de Cristo. Un hombre, hermano, hizo de una nación próspera, donde todas las demás naciones vinieran a esa nación por la sabiduría de un hombre. Pero de la misma manera también por un hombre vemos que el pecado entró en todo el mundo y un hombre causa maldición. O sea que a veces nosotros pensamos, hermano, en el impacto que podemos tener. Si todos lo hacemos, yo también lo voy a hacer. No, hermano, nosotros debemos hacer nuestra parte, como Dios nos dice. Yo solo, así el mundo no lo haga, porque Dios va a usar eso para su gloria y para nuestro bien. Y es como lo vemos en José. Sí, Dios le dio sabiduría, Dios los bendijo, pero al final José era un hombre como nosotros, solo que dependía del Señor y actuaba conforme a la voluntad del Señor, ¿no? No sé si alguien quiera decir algo más. Sí, 3 minutos. Tenemos 3 minutos. Yo creo que a Mauri, el hermano Mauri, creo que quiere decir algo. Lo veo así como que yo voy a decir algo. Como siempre, esto es una muestra más de toda la gloria y toda la honra para él, a pesar de precisamente viene de la genealogía, después viene de Judá, o sea, nos dio a Cristo, ¿verdad? Precisamente ellos que hicieron, todo lo que le hicieron a José, o sea, a pesar de nosotros, o sea, nos muestra una vez más, a pesar de nosotros, como tú mismo lo has expuesto, gloria a Dios por eso, de que Él cumple su voluntad y propósito, a pesar de mí. Gloria a Dios, toda la gloria y la honra sea para Él, solo para Él. Amén, amén. No, y hermano, ese es lo que nosotros vemos en parte del Antiguo Testamento. Nosotros vemos que es la promesa del Mesías, y cada libro lo que vemos es como Dios va orquestando todo para llevar a cabo esa promesa de Cristo. Ya, solo que nosotros ahora en el Nuevo Testamento ya Cristo vino en su primera venida, y ahora miramos hacia atrás y vemos cómo Él sigue llevando a cabo sus promesas, que es fiel, como les decía, o sea, el Señor es fiel y lo que Él ha prometido, hermano, y por eso nosotros podemos estar seguros de lo que Dios ha prometido, lo ha cumplido en el pasado y lo cumplirá en lo que resta, hermanos. Él ha prometido y lo cumplirá, porque Dios no es como nosotros. Dios no es como nosotros, Él no cambia. Amén. Bueno, hermano, vamos a hacer una oración y terminamos. Señor, gracias te damos, Padre, una vez más por permitirnos abrir tu palabra, Señor, y leer, Señor, aprender sobre la historia de los patriarcas, aún de Jacob, a quien en tu pura gracia tú llamaste, Señor, y lo trasladaste de Canaán a Egipto, Señor, y en tu sabiduría, en tu voluntad perfecta, Señor, levantaste a José, Señor, también un pecador, Señor, que vivió para ti, que vivió conforme a tu palabra, Señor. Tú lo usaste para preservar a Jacob, a su hermano, Señor, y nosotros sabemos que fue por medio de ellos quien vino nuestro Señor y nuestro Salvador. Padre, te damos gracias porque podemos confiar en ti, Señor. Podemos confiar en tus promesas, en cada promesa que tú has hecho, Señor. Descansamos y sabemos que en Cristo son sí y son amén, y esa es nuestra esperanza, Señor, en que tú obrarás para nuestro bien, para tu gloria,
y para parecernos más a Cristo, Señor. Por eso te damos muchas gracias, Señor. Tú has prometido que Cristo va a volver y eso te pedimos, Señor, que nuestro Señor vuelva, que haga nueva todas las cosas, Señor, y que podamos estar contigo por una eternidad sin pecado, sin tristeza, sin carga, Señor, en una eternidad junto a ti, Señor. Esa es nuestra esperanza y sabemos que eso está próximo a venir, Señor. En Cristo hacemos esta oración. Amén. Amén.